Todo comenzó con un zumbido bajo la Tierra. Al principio, nadie en la Tierra se dio cuenta. Los científicos, no los satélites, no. Incluso las redes de IA altamente sensibles. Monitorear la actividad geológica. Era demasiado profundo, demasiado antiguo. Provenía de un lugar muy por debajo de la corteza, bajo la manto, más profundo incluso que la humanidad. ¿Alguna vez lo has perforado o imaginado alcanzarlo? Pulsaba una vez cada pocas horas como él. El latido de algo enorme y paciente. La doctora Lie Bass, geofísica que trabaja para una empresa minera lunar privada, era la primera en toparse con ello. Ella no lo era, incluso buscándolo. Su tarea era sencillo. Monitorea el campo magnético terrestre. Anomalías para garantizar las perforaciones no provocaron una reacción sísmica adversa. Pero lo que ella vio en los datos brutos no era un fallo. Fue rítmico, intencional, vivo. Ella se lo comunicó a su supervisor. Se rió. Dijo que probablemente se trataba de interferencia. De algún océano subterráneo o tectónico. Moler. Ella no lo compró. El pulso no fue aleatorio. Fue coordinado. ¿Cómo? Un mensaje esperando la derecha. Frecuencia de respuesta. Y luego, 4 días después, algo cambió. Los satélites comenzaron a fallar. No, todo a la vez, lo justo para causar suspición. El GPS se desvió unos metros. La ISS reportaron temblores leves a pesar de estar en espacio. En la Tierra, los pájaros comenzaron a volar en círculos. Ballenas varadas en 20 diferentes lugares y los cielos en el hemisferio norte brilló de color púrpura en noche, como si las auroras se hubieran perdido sus mentes. Luego, sin previo aviso, un cráter en el norte de Siberia, una región que durante mucho tiempo se pensó que era un sumidero natural, empezó a humear. Lie. Recibí una llamada en plena noche. De un hombre que no dio su nombre. Su voz era fría, precisa y clara. Militar. Lo encontraste, Dr. Bass. Necesitas. Abandone su apartamento ahora. Eso fue todo lo que dijo antes de la línea. Se quedó muerto. No lo dudó. Su instinto le gritaba. Más fuerte que la lógica. Agarró su bolsa y corrió. Para cuando ella. Afuera, un transporte flotante negro sin. Habían aparecido marcas en la calle, haciendo sonar todas las alarmas de los coches. Hombres. Una mujer con armadura oscura le hizo un gesto para que entrara. Dentro, ella. Se reunió con el general Marcus Trent, jefe de Comando de Defensa contra Anomalías Profundas de la Tierra, organización secreta que ni siquiera conocía. Se sabía que existía. Parecía cansado. Demasiado cansado para un hombre que cargaba con él el peso de los últimos secretos de la Tierra. Lo llamamos Proyecto Centinela, dijo. Deslizar un archivo sobre la mesa. No es un proyecto, es real. Y está despertando. El archivo era grueso. Dentro había fotografías de 1963, mostrando una estructura de obsidiana masiva, enterrado bajo el hielo. Demasiado perfecto para ser natural, demasiado viejo para ser humano. Su superficie era lisa pero ilegible. Nada podía rayarlo, escanearlo, ni, lo entiendo, lo habían ocultado de los mundo, esperando que permaneciera inactivo. Para siempre. Pero no fue así. Ya no. Creo que oyó algo. Lie. Susurró, mirando fijamente las imágenes. Trent. Asintió. Sí, y ahora está respondiendo. En algún lugar del espacio profundo, se recibió una señal. Recibido. En los bordes de Andrómeda. Vacío, un consejo de guerra alienígena congelado en medio. Discusión. Sus sensores habían detectado el antiguo sistema de defensa de la Tierra. Y la firma era inconfundible. De Guardián, el señor de la guerra Sulcari. Siseó, sus 4 bocas chasqueando en
Al unísono. Vuelve a respirar. El consejo. La cámara quedó en silencio. Los planetas se habían quemado. Bajo ese nombre. Flotas enteras habían desaparecido cuando ellos intentaron invadir el mundo azul hace mucho tiempo. Habían asumido que el arma se había oxidado. Bajo la superficie de la Tierra, olvidado. Y sepultados por el tiempo. Estaban equivocados. Y ahora se agitó. En la Tierra. Los terremotos sacudieron el planeta. Los cielos se iluminaron. Los volcanes se tornaron de colores antinaturales. Silencioso como si escuchara. Cada antiguo. Monumentos, pirámides, círculos de piedra, antigüedades. Templos, vibraban débilmente, zumbando en sumidero. En el Ártico, una montaña se divide en dos. Y algo comenzó a elevarse. No era de metal, no exactamente. Parecía vivo. Algunas partes brillaban con un azul claras, otras con vetas de color naranja fundido. Era más alta que cualquier rascacielos. Su forma era humanoide pero errónea, más antigua, más afilado, como algo tallado de memoria cósmica. Y estaba mirando directamente al cielo, esperando a quien no. ¿Quién se atrevería a regresar a la Tierra? El mundo gritaba y nadie sabía. ¿Por qué? Las cadenas de noticias buscaron respuestas a tientas. Las redes sociales estallaron con teorías conspirativas. Teorías. Los gobiernos emitieron vagas teorías. Declaraciones sobre la inestabilidad atmosférica. Y anomalías electromagnéticas. Pero nada podía explicar el morado cielos, los temblores rítmicos del subsuelo, o los repentinos silencios de radio en torno a ciertas partes del planeta. En un alto, base de altitud tallada profundamente en el interior. Rockies, la doctora Lea Bass miró fijamente una transmisión en vivo. Transmisión de video del Ártico. Lo que solía ser una montaña ahora reducida a escarpados. Acantilados que rodean un coloso que no debería existir. El centinela. Su rostro no era humano. No exactamente. No tenía ojos, pero algo en su crestas frontales y brillantes. Las grietas geométricas daban la impresión que podía ver, no a través de la vista, pero a través del tiempo, a través del alma. No se movió. Simplemente permaneció allí, medio enterrado en hielo y piedra ancestrales, sus enormes brazos, descansando a sus lados, la energía fluyendo a través de ella como venas bajo translúcido piel. ¿Esto fue hecho?, preguntó Lie. De nuevo, intentó estabilizar su voz. El general Marcus Trent estaba de pie junto a ella, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. No lo sabemos. Ese es el problema. Todas las pruebas que hemos realizado indican que está hecho de un elemento que no podemos clasificar. Tenemos láseres lanzados, explosivos, incluso armas nucleares en. Estuvo bajo tierra durante décadas. Nada lo raya. ¿Quién lo construyó? Trent no respondió de inmediato. Él miró hacia la pantalla gigante, observando. El guardián, como si pudiera parpadear. Quienquiera que lo haya construido, dijo finalmente. Quería que despertara cuando la Tierra estuviera amenazados. Y según las señales, hemos interceptado algo. Algo se acerca. Lie sintió un frío que le recorría los brazos. Extraterrestres. Asintió una vez. No es la primera vez. ¿Qué quieres decir con que no es la primera vez? Él pulsó un control y apareció un exhibición de documentos históricos clasificados. Imágenes de satélite de 1923. Registros navales inéditos de 1945. Registros de audio del Apolo 18, un oficial. Misión que nunca existió públicamente. Todos estos muestran indicios de algo. Intentaban llegar a la Tierra. Nunca los vimos directamente, pero pudimos vislumbrarlo. Sombras en órbita, llamaradas de energía que no podía explicarlo. Y cada vez que la cosa palpitó, un latido, y luego silencio. Emitió una onda,
Un zumbido bajo. Apenas audible, pero tenía peso. Advertencia. La Tierra nunca estuvo indefensa. Él dijo. Simplemente no sabíamos qué era. Velando por nosotros. Lie se volvió hacia la transmisión. Un dron sobrevoló el hombro del guardián, sus sensores, midiendo campos magnéticos tan fuertes que distorsionó la propia guía del dron. Sistema. El aire centelleaba alrededor de la criatura, como olas de calor sobre el asfalto. Todavía, ella no se había movido, pero el mundo sí. El volcán estaba inactivo. Cada tectónica. La placa se había ralentizado. Las tormentas se calmaron. De forma antinatural, como si el planeta mismo fuera conteniendo la respiración. De repente, uno de los operadores desde el piso de abajo gritaron: «Tenemos un ping». Espacio profundo. Los ojos de Trent se clavaron en la pantalla. ¿Qué tipo de ping? Es una señal que no proviene de la Tierra. Origen de triangulación direccional. Espera. Esto no puede ser cierto. ¿Qué es? Es, desde más allá de la nube de Oort. Estimado. A una distancia de 2,7 años luz, apunta directamente hacia la Tierra. La habitación quedó en silencio. Entonces sonó la señal. Fue una explosión de sonido que no seguir cualquier idioma conocido. Pero bajo la distorsión digital, Lie podía oír algo escalofriante. Familiar. Ira. Un grito. Una advertencia. Y algo más. Miedo. El rostro del general Trent palideció. Eso no es un mensaje, murmuró. Esa es una señal de retirada. Las cejas de Lie frunció el ceño. Están asustados. Asintió. Lentamente, como un hombre que acaba de ver un fantasma. Venían, y luego ellos. Vi el guardián. La señal alienígena se ha transmitido a través de miles de frecuencias, como si gritaran en un rincón del espacio. Pero en el momento en que golpeó la órbita de la Tierra y rebotó, todo cambió. La transmisión murió. Los satélites dejaron de funcionar. Recuperado el GPS. De vuelta. Incluso las auroras boreales se desvanecieron. Y el guardián cambió. No fue mucho, solo un titila en su postura. Su enorme hombros antes estáticos, ahora angulados. Ligeramente hacia adelante. Sutil, pero inconfundible. Los había reconocido. Trent ordenó el confinamiento total según el protocolo. Se activó el comando espacial nuclear. Las redes de defensa se iluminaron. Todos los líderes mundiales fueron informados en código cifrado. Pero nada de eso importaba porque la humanidad nunca se enfrentaron a lo que realmente había ahí fuera. Y ahora, ahí fuera, la nueva Tierra había despertado. En los confines de la galaxia, los Sulcari. La flota de guerra sobrevolaba en formación baja. Su nave nodriza del tamaño de una pequeña luna. Dentro de la cámara central, el alto señor de la guerra aplastó una comunicación. Cristal en su mano con garras. Sus mentes. Tenía 3, ardiendo de rabia. La señal es real, dijo uno de sus asesores, una criatura arrugada con un traductor agrietado incrustado en su cuello. De guardián se revuelve. Esto no cambia nada, dijo el señor de la guerra. Chasqueó los dedos. La Tierra es débil. Ellos solo. Sobrevivió gracias a esa arma ancestral. Esa cosa debería haberse oxidado hasta convertirse en el olvido ya. Tal vez, dijo el asesor con cautela, pero la historia demuestra lo contrario. 10.000 ciclos. Hace años, nuestras flotas ardieron en el borde de su sistema. Uno a uno, nuestros barcos. Desapareció. No por la guerra, desapareció. Toda una generación de soldados aniquilada. El señor de la guerra se giró, su armadura zumbando. Con bioenergía. Nosotros no somos ellos. Nosotros somos. Ahora somos más fuertes. Empuñamos soles y aplastamos.
Estrellas bajo nuestra voluntad. Pero sus palabras. Sonó hueco. Recordaba las historias. Había oído los susurros en el vacío. Los que decían que la tierra estaba maldita. Que la última vez que una especie intentó, tras conquistarla, jamás regresaron. Algo antiguo e implacable. Se interponía entre la tierra y el resto del universo. Pero el señor de la guerra no era un criatura temible. Era un conquistador. Envíen las sondas, gruñó. Vamos a. Descubre lo que realmente es de Guardián. Volver. En la Tierra, Lie fue trasladada en avión al Ártico. Sitio bajo escolta militar completa. Ella. No estaba preparado. Nadie lo estaba. Mientras el portaaviones descendía hacia la tormenta. Cielo. Podía ver al Guardián completo. Vista ahora, a casi 1 kilómetro de distancia. Alto, su superficie palpitando con incoloro. Una energía que le revolvió el estómago. Al observarlo, no irradiaba calor ni frío. Irradiaba silencio, presencia. Junto a ella, el comandante Reeves le entregó una tableta de datos. Encontramos algo durante el último escaneo. Dijo. Hay una cámara dentro. Como una cabina de piloto. Lie parpadeó. ¿Crees que alguien pilotó esto? Reeves asintió. O algo aún lo hace. Aterrizaron al borde del cráter. Enormes turbinas que contienen las ventiscas. A raya. Científicos y soldados pululaban. Alrededor de refugios temporales, escaneando. Equipo, analizando lecturas. Él. Toda la élite científica del planeta había sido. Fueron canalizados a este lugar en cuestión de horas. Lie fue escoltada a una tienda de control. En el interior, un modelo holográfico de el Guardián giraba lentamente en el aire. Allí, dijo Reeves, señalando el centro de la cavidad torácica. Ese es el cámara. No era visible desde el exterior, pero las firmas energéticas sugerían un hueco. Núcleo, protegido incluso de lo mejor. Escaneos, casi como si de Guardián no lo hubiera hecho. Querría abrirse, a menos que así lo decidiera. ¿Podríamos entrar? No sabemos cómo. Sin costuras, sin cierres. No tiene puntos débiles. Pero hay algo. De lo contrario. Mira esto. Hizo zoom en él. Parte inferior de la pierna del Guardián. Grabado allí. Bajo capas de polvo de carbono y la distorsión magnética eran símbolos. No. Son alienígenas, no jeroglíficos. Letras inglesas grabadas profundamente en él. Superficie pétrea. Decía, cuando la tierra. Cuando me llaman, me levanto. Cuando la tierra sangra. Yo. Huelga. Soy el primero. Soy el último. Yo. Soy centinela. Lie sintió su garganta apretar. Alguien lo había escrito en un idioma. Miles de años de antigüedad. Su idioma. Esto no era alienígena. Al menos no del todo. Enteramente. Y entonces la tierra volvió a temblar. No un temblor. Un paso. El Guardián se movió. Su pie derecho. Congelado en hielo por lo que podría haber sido. Eones levantaron 1 pulgada. Luego otra. El suelo se agrietó. El vapor siseó hacia el interior. Cielo. Y el aire centelleaba como la gravedad. Parecía ondular a su alrededor. La gente. Gritó. El equipo salió volando. Se aclara la garganta. En el aire. Los aviones en el cielo estaban. Desviado de su rumbo. Incluso las nubes. Se partió en un amplio círculo por encima de ella como si la realidad misma no quería ni tocarlo. Y entonces se detuvo. Giró la cabeza. No. Nadie lo había visto moverse jamás. Ahora su rostro miraba fijamente al base militar. No. Se dio cuenta Lie. Era. La miraba fijamente. Le flaquearon las rodillas. ¿Por qué? ¿Me está mirando? Trent, de vuelta en comunicaciones, respondió con voz sombría. ¿Por qué? Tú lo despertaste. Sobre ellos, las nubes. Ennegrecido de nuevo. No por el clima. Por algo enorme entrando en la parte superior.
Atmósfera. Las sondas alienígenas tenían. Llegaron. Parecían estrellas fugaces. Docenas de ellos, precipitándose hacia él. Guardián en formación perfecta. Cada uno. Era elegante, metálico, armado. No estaban allí para escanear. Estaban allí para poner a prueba las defensas de la Tierra, para ver si Guardián aún tenía dientes. Y él, el Guardián respondió. Su cofre se abrió. No de forma mecánica, sino como un flor que se abre. De ella, un pulso de la luz estalló hacia afuera. No fue fuego, no. Plasma, memoria. Todas las ondas se congelaron. En el aire. El tiempo pareció detenerse. Y entonces, una a una se hicieron añicos hasta desaparecer. Fragmentos de polvo borrados de la realidad como nunca habían existido. Ni explosión, ni rastro. Desaparecido. Lie se quedó mirando al cielo vacío, con el corazón en un puño. Golpeteo. El Guardián no solo los había destruido. Las había deshecho. En la oscuridad. Entre las estrellas, el Señor de la Guerra observaba. Imágenes de las ondas. Vi el final. No habló durante mucho tiempo. Luego, su boca se curvó en una mueca de desprecio. Así que el viejo Guardián sigue vivo. Bien. Entonces nosotros veremos cuánto tiempo aguanta. Detrás de él, decenas de buques de guerra se iluminaron. Rumbo a la Tierra. Habían transcurrido 47 minutos desde el último. Una sonda alienígena desapareció del cielo. Y ni uno solo había dejado atrás ni siquiera un fragmento. Ojos satelitales en todo el mundo confirmaron lo que la gente en la base ártica ya lo sabía. De Guardián lo sabía. Los aniquiló. No con calor ni láseres o cualquier tecnología conocida, pero con algo más. Algo más antiguo. Algo que ninguna ciencia humana aún podría lograr explicar. Leavos estaba sentado en una silla de acero junto a un consola calefactada dentro del mando móvil. Refugio, sus manos aún temblaban. No. Una persona estaba hablando. El zumbido de los datos. Las terminales y la preocupación por las máquinas parecían amortiguado, tragado por la presión. Suspendido en el aire. Todos lo habían visto. Ella, la onda de luz de el cofre del centinela. El momento en que el tiempo parecía plegarse y la repentina desaparición de máquinas alienígenas que habían cruzado la luz. Años solo para desaparecer de repente. Existencia como moscas en el viento. Ella había crecido creyendo que la humanidad era insignificante en la inmensidad del espacio. Ahora ya no estaba tan segura. La voz del general Trent sonó crepitante. Nuevamente a través de la línea de comunicaciones encriptada. El doctor Bass informa. ¿Se ha mudado de Guardián? ¿De nuevo? Se aclaró la garganta, con los ojos aún fijos. Fijado en el coloso justo afuera de él. Ventana de plexiglás reforzado. No hay movimiento desde el pulso. Es, de nuevo en estado latente. Pero no. Creo que está dormido. Nosotros tampoco, respondió Trent con severidad. La telemetría del espacio profundo acaba de confirmar la masa. Desplazamiento cerca de Alpha Centauri. Algo grande se avecina. Una flota. Cifras. Más de 1.000 barcos, múltiples clases, sistemas de armas más allá de lo que nuestros. Los modelos pueden manejarlo. Tiempo estimado para llegada, 7 días. Lie exhaló temblorosamente. 7 días. Ese era todo el tiempo que la Tierra tenía. Izquierda. O menos. Se volvió hacia el comandante. Reeves, que se había puesto pálido. No lo son. No retrocedamos más, dijo en voz baja. No, murmuró. Vienen a terminar el trabajo. En el espacio profundo, el señor de la guerra Sulcari caminaba de un lado a otro dentro del comando. Puente de la madre de la clase Leviatán. El barco Har-Quan. Ante él flotaba un holograma de la Tierra girando lentamente con anillos rojos finos que resaltan lo estratégico. Puntos de entrada,
postes indefensos, puntos ciegos de los satélites, profundidades oceánicas. Suficiente para ocultar una invasión. El Consejo de Guerra se reunió detrás de Helen. Silencio, nadie se atrevió a hablar después de lo que había ocurrido con las ondas. Pero, el Señor de la Guerra finalmente habló. Hubo un tiempo, dijo con voz ronca, en que nosotros, tierra temida, cuando las leyendas nos decían que nunca acercarse al mundo azul. Pero el miedo es un arma de los débiles. El guardián los protegía entonces, pero no puede protegerlos para siempre. Su segundo al mando, un ser parecido a una serpiente, criatura con ojos fusionados, se deslizó. ¿Qué pasa si el guardián no es un arma, pero un ser sensible? El Señor de la Guerra sonrió con sorna. Entonces caerá como todos los demás. No importa cuán antiguos. Todo se rompe. Alzó una garra y lo atravesó con la aguja a través del holograma de la tierra. Les partiremos el cielo, les quemaremos el alma. Ciudades, y luego encontraremos a quien sea. Reactivó de guardián. Y los silenciaremos. Mientras tanto, debajo del propio guardián, algo se estaba agitando. Los sismómetros comenzaron a sonar. De forma errática, no por temblores, sino por resonancia. Lie se inclinó sobre las pantallas. En la carpa principal de investigación, observando. Los datos se despliegan en cascada por la pantalla. Comunicándose, susurró. Transmitiendo a través de la corteza terrestre. ¿A quién? Preguntó Reeves. Ella negó con la cabeza. Cabeza. No quién. ¿Qué? Una nueva forma de onda. Apareció, ligeramente diferente de la patrón original de latidos del corazón. Este era más rápido, urgente, una llamada, y tal vez una. Respondió. Los ojos de Lie se abrieron de par en par. No es. Solo. Pasaron las horas. El pánico se extendió. A través de redes globales, aunque los gobiernos intentaron mantener el control. Se filtraron rumores. Imágenes de la destrucción. Aparecieron sondas en línea. Rumores de la inminente invasión se estaba convirtiendo en miedo generalizado. En las grandes ciudades, los militares comenzaron a posicionarse en órbita. Sistemas de armas. Las defensas antiaéreas eran activados. Los programas espaciales civiles fueron en tierra en silencio. Los líderes de la Tierra comenzaron a hablar en foros privados, elegir diplomacia o guerra, esperanza o miedo. Pero la humanidad, a pesar de todos sus defectos, era preparándose para luchar. Y aún así, el guardián permaneció inmóvil, en silencio, esperando hasta que la luna se pusiera roja. No, eclipse, sin trucos atmosféricos. Sangró. Así lo describió la gente cuando sucedió. Como toda la superficie de la luna parecía brillar carmesí como fresca. La sangre se derramaba sobre su pálido rostro. Radiotelescopios de alta frecuencia captaron la distorsión. Primero, un cambio repentino en campos gravitatorios cerca de una órbita lunar. Entonces, las cámaras hicieron zoom y captaron un parpadeo. Una forma. Un barco. Más grande que cualquier barco que la humanidad haya construido jamás. Imaginada. Una estructura del tamaño de una pequeño continente, desplegándose desde las sombras del espacio. Su superficie era negro y espejado, distorsionando la luz, doblando el espacio como si estuviera envuelto en una manto de la nada. La vanguardia había llegado. De vuelta en el Ártico, las sirenas aullaban. A través de la base, Lie agarró su abrigo y estalló en el aire frío, sus botas crujiendo contra el hielo mientras corría hacia el borde de los guardianes. Cráter. Otros siguieron, científicos, soldados, técnicos, todos ahora mirando hacia el cielo de arriba. Las estrellas habían desaparecieron. En su lugar se alzaba un cúpula brillante de energía antinatural, una
escudo que cubre la atmósfera superior, generada por la flota alienígena para su entrada. Pero el guardián estaba, ya en movimiento, con la cabeza inclinada de nuevo, esta vez más alto. Sus brazos se elevaron lentamente, con gracia, como un antiguo monje que alcanza, hacia el cielo. Luego la tierra debajo de él, agrietado. El hielo se hizo añicos. Las montañas, gritó, y desde debajo del cráter, subió más. Lie retrocedió tambaleándose, mirando con asombro y terror mientras el terreno alrededor del Sentinel se abrió de par en par. ¿Qué hicieron? Pensaba que solo era una base inestable. Se reveló como algo más. Completamente. Toda una plataforma enterrada. Debajo del círculo polar ártico. Desde allí, surgieron 3 obeliscos enormes, cada uno, con forma de agujas, pero moviéndose como si, vivos. Se quedaron suspendidos en el aire un instante. Luego, se encerraron en la casa del guardián. Hombros, como una armadura que vuelve a sus hombros. Legítimo portador. No era solo un estatua. Era una máquina, y era, armándose. A bordo del barco del Señor de la Guerra comenzó el pánico. Para difundir entre la tripulación de mando cómo las lecturas de energía de la Tierra se dispararon. Las listas. Es un despertar, gritó uno. De los técnicos. De guardián, su. La potencia se triplicó. Focus. Armas. Ladró el caudillo. Apuntada. Núcleo. Disparen inmediatamente. En órbita, varios. Los cruceros más pequeños se posicionaron y lanzaron su primer ataque. Docenas de lanzas de plasma que se precipitan hacia la Tierra. Superficie con la capacidad de vaporizar ciudades enteras. Pero nunca aterrizaron. Porque de guardián los pilló sin tocarlos, sin siquiera mirarlos. Cada rayo de plasma se curvó en pleno vuelo, congelados en el cielo como insectos atrapados en ámbar. Luego retrocedieron, gritando, de vuelta hacia sus remitentes, aniquilando 3 naves alienígenas en un solo instante. El mensaje era claro. La Tierra no era abierto a la invasión. De vuelta en tierra firme. Lie se quedó mirando con la boca abierta, incrédula. El pecho del guardián comenzó a brillar. Otra vez. Pero esta vez no fue lo mismo. Pulso de destrucción. Era más suave. Más cálido. Estaba escaneando. Ella lo sintió antes de. Lo vi. Algún tipo de presión mental. No duele. Solo se nota como una mano, presionando suavemente contra sus pensamientos. Y entonces lo oyó. Una voz que no estaba en sus oídos, en su mente. Tú eres la clave. Ella jadeó, tambaleándose. Reeve se echó hacia atrás, llevándose las manos a la frente. La agarró por los hombros. Vas. ¿Qué ocurre? Escuché algo, una voz en mi cabeza. Decía, tú eres la clave. Los demás miraban. La miró con incredulidad. Ella apenas se dio cuenta. El guardián seguía mirándola fijamente. Su energía ahora está cambiando. Menos como una arma, más bien un faro. Ella miró. De nuevo hacia la tierra, hacia los símbolos. En las tallas. Soy Sentinel. Soy el primero. Soy el último. De repente lo comprendió. No era solo un arma de defensa. Era un bóveda de la memoria. Un guardián. Sí, pero también un testigo. Recordaba lo que había pasado. Antes de los humanos. Recordaba la guerra que una vez había ocurrido. Aniquiló toda una armada alienígena. Y ahora, era elegir de nuevo. Llévame al enlace ascendente de comando, le dijo a Reeves. ¿Qué? ¿Por qué? Porque creo que esta cosa quiere interactuar, y creo que eligió. Yo. 10 minutos después, ella estaba de pie en un cámara de observación sellada a presión. Un traje biológico revestido con monitores neuronales. El enlace ascendente, improvisado por los ingenieros, desesperados por conectarse, estaban
Una mezcla de tecnología terrestre y crudo. Receptores cuánticos. Ella puso las manos en la esfera de control y el mundo cambió. En un abrir y cerrar de ojos, su conciencia desapareció. Más tiempo en la tienda. Ella estaba dentro. Algo, dentro del centinela. Ella estaba de pie sobre lo que parecía un infinito campo de cristal negro con estrellas, arremolinándose sobre ella como una cúpula. El cielo estaba lleno de símbolos, lenguajes que me resultaba a la vez familiar y extraño, como sueños a medio recordar. Y adelante, de ella se alzaba un ser, no el guardián. El mismo, algo más pequeño, humanoide, hecho de luz, código y gravedad. Se parecía a ella, y hablaba, no con palabras, pero recuerdos. Ella vio la Tierra. Hace millones de años, vio un antiguo civilización humana mucho más avanzada que la suya. Vio las primeras guerras con los Sulcari, presenciaron la creación de Guardián, nacido de la Tierra misma, un fusión de planeta y propósito, forjada para ser protector y verdugo. Y luego, los vio desaparecer. A todos, excepto una mujer, una científica, ella, o alguien de quien ella descendía. Alguien genéticamente vinculado a el creador original de Guardián. Tú llevas el código, dijo la voz. La clave para desbloquea la activación completa. El Guardián tiene. Esperó. Debes ordenarlo. Lie jadeó y apartó bruscamente sus manos de la esfera, cayendo hacia atrás. Los paramédicos se apresuraron a entrar, pero ella los despidió con un gesto apagado. Lo vi, respiró. Yo era ella o parte de ella. Por eso me eligió. Yo puedo controlarlo. Creo que puedo pilotarlo. Todos en la habitación se quedaron paralizados. El comandante Reeves la miró como si se había vuelto loca. ¿Me estás diciendo que hemos estado de pie? Junto a una máquina de guerra de 1000 metros de altura. Todo este tiempo. Y ahora quiere que tú. Conducir. Lie alzó la vista, con los ojos desorbitados y el pelo pegado a la piel. Tenía la cara cubierta de sudor. No, dijo. No conduce, guía. Está vivo. No necesita que yo la controle. Necesita. Para ayudarlo a recordar de qué estaba hecho. Para. Reeves parecía poco convencido, pero entonces. El guardián se mudó de nuevo. Esta vez. Se arrodilló. Su rodilla colosal se estrelló contra la tierra, sacudiendo el mundo, y extendió su mano, no para luchar, sino para oferta a su piloto elegido. La mano del guardián se cernía sobre él. Suelo cubierto de nieve, dedos como rascacielos plegados en un gesto que, de alguna manera, parecía a la vez mecánico y reverente. La nieve se derretía en olas debajo. La energía sin calor que pulsa desde su palma. El aire centelleaba. El viento se detuvo. Incluso el cielo se había quedado en silencio. Leavo se encontraba al borde del cráter, mirando hacia arriba, al coloso imponente. No. Alguien habló. No los soldados, no los ingenieros, ni siquiera Reeves, que había sido dando órdenes a gritos hace solo unos minutos. La miraba fijamente. Cada respiración era. La sostuvo. Nunca se había sentido más pequeña ni más. Sin duda. El guardián la había elegido. Ella dio un paso al frente. Reeves extendió la mano. ¿Vas? Espera. Se giró, su voz. Mantén la calma. Esta no es un arma que podamos. Control. No es una máquina que podamos controlar. Programa esto. Está vivo. Y confía en mí. No sabes lo que pasará. Sucede allí arriba. No, dijo ella, ojos. Fijé la mirada en la mano brillante de arriba. Pero yo sé lo que pasará si no lo hago. Ella tomó un paso más y otro, sus botas. Crujió a través del hielo y la roca. El calor del campo energético del guardián era extraño. Ni caliente ni frío, simplemente vibrante.
como estar al lado de un cable de alta tensión. Ella se acercó a su mano. Una plataforma comenzó a forma en el centro de la palma de su mano. Paneles hexagonales que se deslizan en su lugar con clics suaves, formando un disco ligeramente grande. Suficiente para que una persona se mantenga de pie. Ella se subió a ella. En el momento en que las botas tocaron la superficie, el disco se elevó con un susurro. El viento alrededor rugió mientras se elevaba más alto y más alto, más allá del borde chamuscado del cráter, más allá de los huesos metálicos de los antiguos torres enterradas bajo el hielo, más allá de el mundo que conocía, y algo más. Enteramente. Ella no bajó la mirada. Miró hacia arriba, hacia el cofre del guardián, donde la escotilla se deslizó para abrirse, dejando al descubierto corredor revestido de venas brillantes de azul y dorado, palpitando como sangre, a través de las arterias. Y entonces ella fue adentro. El interior no era lo que como era de esperar. Sin cables, sin controles, sin pantallas. Parecía una catedral, tallado en obsidiana y relleno de luz de estrellas. Las paredes centelleaban, vivas, con memoria. El aire vibraba con potencial. Los símbolos flotaban a través del espacio como luciérnagas. Idiomas largos, perdido para la Tierra, ahora orbitándola como recordaban su nombre. En el centro había un pedestal. Ella se acercó lentamente, con las manos temblando. A medida que se acercaba, el pedestal cambió. Desplegada, estirada, adaptada a ella. Presencia. Un suave haz de luz escaneó. Ella, pero no se sintió invasivo. Me resultó familiar, como un apretón de manos de algo antiguo. Entonces la voz volvió. Piloto. Confirmado. Secuencia genética alineada. Iniciando interfaz profunda. Lie se tambaleó, con la vista borrosa. Un instante, todo dentro de ella. Se abrió. Vio recuerdos que no eran suyos. De un mundo anterior a este, donde la Tierra alcanzó su punto máximo. Donde los humanos habían construido colonias en todo el sistema solar, habían conciencia fusionada con la mecánica cuántica. Informática, había forjado protectores de los planetas mismos. Ella vio el primero. Guerra cuando los Sulcari surgieron del vacío. Vi arder el cielo. Vi a la humanidad. El otoño más brillante. Y ella vio el final. Esperanza. Un guardián enterrado en la tierra. Ella misma, esperando a que alguien regresara. Alguien como ella. El pedestal se extendía. Un puente de luz hasta su pecho, suspendido. Justo encima de su corazón. No lo dudó. Dio un paso al frente y lo dejó entrar. Se aclara la garganta. Afuera, el pecho del guardián brillaba. Más brillante que el sol. Su cuerpo masivo temblaba mientras la energía en su interior fluía con fuerza. Ondas de luz pulsando a través de sus extremidades, a lo largo de su columna vertebral, hasta sus ojos, que se abrió de golpe por primera vez. No eran ojos como cámaras. Eran estrellas. El general Trent observaba desde el mando centro, con la mandíbula apretada. Está dentro, dijo Reeves a su lado. Lo está haciendo. Trent entrecerró los ojos. Que Dios la ayude. Lie jadeó cuando la interfaz inundó su mente, no solo con imágenes, pero con control. Ella podía. Siente el viento en la superficie de planeta. Podía oír el movimiento de placas tectónicas. Ella podía saborear electricidad en la atmósfera superior. Sus sentidos guardianes se convirtieron en los suyos. El cielo se abrió ante ella como un mapa viviente. Naves alienígenas marcadas en rojo, propio de la Tierra. Satélites marcados en azul. Y entonces ella. Sintieron al enemigo. La flota Sulcari había comenzado su descenso. Cientos de barcos estaban entrando en él. Atmósfera superior, atravesándola con
Distorsiones gravitacionales que hicieron. Las nubes ondulan como papel rasgado. Ya no se escondían. Esto era la guerra. Y la Tierra solo tenía un defensor. Su. Lie se concentró. La rosa guardiana. Su. Extendidas hasta lo más alto, hacia el cielo, proyectando una sombra sobre el Ártico. Círculo. Alas de energía se desplegaron desde su espalda. No alas en el estilo tradicional. Sentido, pero aletas gravitacionales como. Las auroras boreales se volvieron sólidas, extendiéndose kilómetros. En cualquier dirección. Sus brazos se agrietaron se activaron los canales de energía inactivos, iluminando antiguas runas enterradas. Debajo de su armadura. Dentro, Lie estaba de pie en el centro de cámara, con los brazos extendidos. Ella no estaba pulsando botones. Ella era la que mandaba. Y ella dio la primera. Vuela. El guardián se lanzó al cielo. No con fuego, no con ruido, con silencio y velocidad. La tierra tembló mientras. Su protector ascendió, abriéndose paso. Nubes como una hoja a través de la seda, dejando tras de sí una onda expansiva que circulaba. El globo. Las cámaras captaron el momento desde todos los ángulos. Ángulo. Miles de millones lo vieron desarrollarse en tiempo real. El guardián se había levantado. Y ya no estaba sola. La primera oleada de barcos Sulcari descendió sobre el Océano Pacífico. Gigante. Cruceros angulares armados con plasma, torretas y disruptores de gravedad. Lanzaron rayos de energía sobre el océano. Regiones enteras hirviéndose, provocando tsunamis. Olas que se desplazan hacia las costas. Pero no llegaron muy lejos. Guardián llegó a la superficie del agua como un cometa, su cuerpo girando en el aire antes, chocando contra uno de los cruceros líderes. La nave alienígena explotó en una ráfaga de llama violeta, desgarrada por la mitad por la crudeza. Fuerza cinética. Lie movió el brazo dentro de la cámara. Afuera, el guardián la imitaba, blandiendo una hoja de luz que emergió desde su brazo derecho, cortando a través de otro barco como si fuera de papel. Más. Las naves abrieron fuego. Rayos de energía alienígena. Iluminó el cielo, pero el guardián se movió. Más rápido de lo que podían seguirle el rastro. Sus alas. Se retorció alrededor de su cuerpo, absorbiendo él. Explosiones, convirtiéndolas en pulsos de energía que les devolvió. A la una, los barcos comenzaron a caer. En la tierra. En las principales ciudades estallaron los vítores. Guardián contraatacaba. Pero el señor de la guerra no quedó impresionado. Dentro de él, nave nodriza, él observó la batalla desplegarse desde encima de la superficie de la luna. Entrecerró los ojos. Envíen al cosechadoras, Ciseo. En órbita, 4. Enormes construcciones desprendidas de la nave nodriza. Máquinas con forma de araña. Tamaño de ciudades pequeñas, equipadas con láseres de corte planetario y drones autorreplicantes. Descendieron hacia la tierra como dioses de la muerte, oscureciendo el sol. Lie los vio. Se acercaba. Sintió la reacción del guardián, un antiguo escalofrío de reconocimiento. Estos eran las máquinas que habían aniquilado a los primeras ciudades. No permitiría que volviera a suceder. El guardián se inclinó hacia el más grande. Cosechadora, con las alas plegadas, su cuerpo se tensó y se lanzó más rápido que el sonido, más rápido que la luz. Se estrelló en la cosechadora a mitad del descenso, golpeando un agujero a través de su núcleo y enviándolo espiralando hacia el Atlántico. El océano estalló hacia arriba en una ola de 500 pies de altura. Pero el guardián salió ileso, resurgiendo como el ave fénix. La mente de Lie, quemada, estaba conectada a todo. La tierra, el cielo, la lucha y ella. Lo presentía. Venían más. La invasión no había terminado.
Esto fue solo el comienzo, pero ella no tenía miedo. Ella dirigió la mirada de los guardianes hacia él. Estrellas, ojos llameantes. Vamos, pues, susurró. A ver qué pasa. Lo que realmente obtuvieron las galaxias. El mundo ya no estaba mirando. Miedo. Observaba con asombro. Cada pantalla en el planeta iluminada con transmisión en vivo. Feeds de The Guardian, abriéndose paso a través de el enemigo como un dios de la guerra, bailando. A través de las nubes, destrozando buques de guerra. Con cuchillas de luz, desviando explosiones. Su objetivo era convertir las ciudades en cráteres. No solo luchaba, sino que ordenaba. Lie sentía cada movimiento como si fuera suyo. Su propio latido. Dentro de la cabina, si es que se le puede llamar así. Que ella flotaba en el centro de un vasta cámara hecha de memoria y código. Energía y propósito ancestral. Su cuerpo. Ella no se movió, pero su mente sí. El tutor no necesitaba instrucciones en palabras. Respondía a la voluntad, a la emoción. Y Lea estaba llena de una sola cosa. Rabia. Ella había visto lo que los Sulcari habían visto. Hecho a la tierra. A la generación perdida de humanos que vinieron antes, a las estrellas. Habían intentado llamar a casa. Y ahora, habían regresado, pensando que la tierra era todavía de rodillas. Se equivocaban. Pero la lucha no había terminado. Incluso cuando ella destruyó la última cosechadora del atmósfera superior, su cuerpo de metal roto, espiralando hacia el océano Índico, más. Aparecieron firmas en órbita. Docenas. Cientos. Una segunda oleada de buques de guerra formando una enorme arca que se extendía a lo largo de el cielo de la tierra como un halo negro. Y en el centro de aquella arca flotaba Har-Wan, el buque insignia del señor de la guerra. Lie podía sentir. Su presencia se percibe incluso desde la superficie. Visión muy concentrada. Están ganando tiempo, susurró ella. Los sistemas guardián respondieron escaneando. La flota enemiga de nuevo. No estaban atacando. Todavía no. Estaban posicionando formaciones cerradas. Escudos superpuestos, coordinados. Apuntando a las cuadrículas. Se estaban preparando para un último golpe. De vuelta en la tierra. Centro de Comando de Defensa, General Marcus. Trent golpeó la mesa con el puño. Se están acumulando en órbita lunar, atrayendo energía del lado oscuro. Tenemos que. Supongamos que están construyendo una superarma. El comandante Reeves parecía pálido. Algo. Lo suficientemente grande como para burlar al guardián. Trent no respondió. No tenía por qué hacerlo. En la luna, oculta entre las sombras, la Sulcari funcionó. Sus ingenieros sabían. Plantó una espiga de fusión. Del tamaño de un rascacielos adentrándose en la superficie lunar. Perforó silenciosamente, desgarrando piedra y memoria, alimentándose de la luna. Núcleo, cargando lo que ellos llamaban el lanza rompemundos, un arma construida para perforar los escudos planetarios y hervir el manto del mundo en un solo golpe. Ellos no quería pelear con The Guardian. Ya no más. Querían acabar con la tierra en uno aliento. Dentro de Juan, el señor de la guerra se encontraba ante pantalla gigante, viéndola, la silueta del guardián reflejada en él. Atmósfera de abajo. Baila bien, murmuró. Pero, ni la espada más fina puede cortar. Vacío. Su asesor dio un paso al frente. Cauteloso. La lanza tardará 3 más horas. ¿Deberíamos continuar? Bombardeo. No, dijo fríamente. Que mire. Dejemos que la tierra tenga esperanza. Luego las extinguimos. Ambos. Lie sintió el cambio. El enemigo no estaba. Solo se estaban preparando. La estaban provocando. Mantenerla por encima de la tierra, distrayéndola. Ella necesitaba respuestas rápidas. Y The Guardian respondió.
desde lo más profundo de su memoria, un mapa estelar. Ante ella se desplegó, no solo el espacio, pero de la Tierra. Bajo la superficie, dentro. La luna. Viejas visiones parpadearon hacia. Existencia. Símbolos enterrados en la tectónica. Costuras y fallas bajo los océanos. Y en lo profundo del lecho rocoso lunar. Ella. Enfocado en la luna. Un punto se iluminó. Oculto dentro del cráter Tao. El guardián hablaba a través de la memoria. Refugio 6. Protocolo final de armas. Ubicación. Luna. A Lie se le cortó la respiración. Espera. Hay. Otra arma. Y luego otro mensaje. Salió a la superficie. Algo aún más profundo. Más antiguo. De guardián no es el único de la Tierra. Defensa. Es la primera, pero no la. Por último. Se quedó mirando la marca resaltada. En la luna. Llévame allí, dijo. En voz alta. El guardián obedeció. El planeta volvió a temblar cuando la Tierra. Protector lanzado desde él. Estratosfera, sus alas plegándose hacia atrás. Como cuchillas. La onda expansiva derribó satélites. Curso. Las cámaras de órbita alta lo siguieron como. Ascendió más allá de la línea Kármán. Más allá. La flota que se está formando alrededor de la Tierra. Pasado. La red de satélites defensivos. Hacia la luna. El señor de la guerra lo vio. Ella viene. Su consejero siseó. El caudillo no. Parpadee. Déjala. Morirá con él. Arma que ella intenta despertar. Lie cruzó el vacío en silencio. Su mente estaba completamente sintonizada con el guardián. Sistemas. Ya no había miedo. Solo. Concentración. A medida que se acercaba al cráter Tao, el guardián aminoró la marcha, con los brazos extendidos. Estabilizando con ráfagas suaves dirigidas. Gravedad. Se cernía sobre la superficie. Solo por un instante antes de sumergirse. Hacia abajo, estrellándose contra el cráter como un meteorito. El espacio se llenó de polvo. Y entonces, cavó, sus brazos se transformaron, dedos, dividiéndose en taladros, bordes de plasma, formándose mientras la máquina destrozaba. Piedra lunar. En cuestión de minutos, el suelo se abrió de par en par. Abierto, y Lie lo vio. Enterrado bajo. Millones de años de silencio fue. Cámara del tamaño de una ciudad. Una cúpula hecha. De placas hexagonales de aleación brillantes. Tenuemente con rojo y dorado. Los símbolos corrían. A lo largo de su base. Símbolos humanos. Lengua de la primera civilización. Aquí yace el arca de la tierra. El periódico de guardián se detuvo justo encima y luego. Hizo algo que nunca antes había hecho. Se arrodilló. Dentro de la cúpula, los sistemas. Se reactivó. Las luces se encendieron parpadeando. La gravedad se estabilizó. La atmósfera regresó. Y en el centro de todo, oculto para siglos, fue otro centinela. No, humanoide. Este se parecía a una serpiente. Masivo, enrollado, chapado en iridio negro. Con ojos carmesí brillantes, su cuerpo mitad. Enterrado bajo la piedra lunar. No estaba despierta. Todavía no. Lie se apartó de la guardiana, su cuerpo protegido por una delgada capa de plasma cinético mientras ella descendió a la bóveda. El suelo era vidrioso, cálido. Se acercó a la máquina en espiral. Se le cortó la respiración. El momento. Ella lo tocó. La cámara se iluminó. Un zumbido profundo y atronador sacudió todo el lugar. Cúpula. Y entonces abrió los ojos. La serpiente. Sentinel la miró y la reconoció. Ella. El piloto confirmó el enlace dual. Establecido. En órbita, los sensores a bordo del Harwan comenzaron a funcionar. Para gritar. El señor de la guerra se volvió hacia su. Desde la plataforma de observación vi cómo se iluminaba la luna. Desde dentro. No, susurró. La cúpula se abrió de golpe. Y la serpiente centinela se alzó.
Se desenrolló de la superficie de la luna como una leviatán, extendiéndose por el espacio con gracia y poder. Su cola en espiral. A través del polvo lunar, su cabeza alzada como un rey despertando de su letargo. Resplandecía con energía extraída en lo profundo de la roca misma. Energía, más antigua que las estrellas. Y Lie lo sentía. Todo. Ella ya no estaba dentro del guardián. Estaba vinculada a ambas. Dos máquinas. Una solamente. Ella levantó la mano, y ambas. Los centinelas se movían al unísono. El guardián revoloteaba junto a la serpiente. Gemelo. Protectores de la tierra. Recuerdos gemelos de la primera edad de oro de la humanidad. Y ahora, estaban despiertos juntos. El señor de la guerra rugió, destruyanlos. Y la guerra comenzó. El cielo sobre la tierra se volvió negro, con fuego mientras la flota Sulcari se lanzaba. Todo. Ondas de plasma, bombas cuánticas, lanzas de antimateria. El guardián voló hacia adelante, interceptando la primera ola. Desviar misiles con un rotor. Escudo que absorbía y redirigía. Ellos. Destrozó los barcos con precisión. Huelgas, arrancando puentes de mando de buques en pleno vuelo. La serpiente se movía de forma diferente, más rápido, deslizándose a través de la gravedad cero como un cinta de relámpagos. Se envolvió alrededor. Barcos, agujeros estrechos, destrozados. Reactores con pulsos sónicos. Juntos. Bailaron. Juntos mataron. Sulcari cayó en el caos. Nadie podía. Le seguíamos la pista. Nadie podía predecirlos. Los dos centinelas operaban como uno solo. Mente, uno lo hará, la de Lie. Y ella era imparable. En la tierra, la gente observaba en las calles, en búnkeres, en azoteas y pantallas. No lo entendían. Todo. Pero lo vieron claramente. Ahora bien, la tierra no era débil. La tierra había sido esperando un momento como este, cuando volvería a elevarse. En órbita, el buque insignia Har-Quan fue el último en pie. A su alrededor flotaban restos del naufragio. Millones de toneladas de agujeros rotos. Cuerpos a la deriva, motores parpadeantes. El señor de la guerra permaneció en silencio, con los ojos muy abiertos. Han regresado, susurró. Los viejos. Los hijos de piedra. Y luego, la serpiente se enroscó alrededor de su barco, y el guardián alzó su espada. Lie no dudó. Atacó. La espada del guardián atravesó la nave en un arco perfecto. Sin explosión, sin escombros, solo luz. El señor de la guerra se ha ido, y con él, el último de los flota. El silencio volvió al espacio. Lie. Flotaban en el vacío, ambos centinelas en su orden. Y finalmente, respiró. La guerra no había terminado. No del todo. Vendrían otros. Habría más batallas, más sangre. Pero esto era mensaje. La tierra no se rompió. Tierra. Recordado. Y ahora la galaxia. También. Las estrellas volvieron a guardar silencio. Por primera vez en días, los cielos de la tierra conocía la paz. La flota enemiga había sido diezmado. Los últimos gritos de guerra se desvaneció en el vacío. Y muy por encima de planeta, dos titanes flotaban en quietud. Guardianes de un mundo que casi olvidó su propio legado. Lie Bas se encontraba en el centro de serpiente centinela, su pulso finalmente disminuyendo la velocidad. Todavía podía sentir ambas cosas. Máquinas dentro de su mente, sus pensamientos, como ondas en un gran mar. Ahora guardaban silencio, no estaban inactivos, simplemente esperando su propósito cumplido para él. En ese instante, ella flotaba ingrávida en él. Cuna neural, brazos cruzados sobre ella. Pecho, el zumbido de la interfaz suave. A su alrededor,
Y entonces oyó la voz. Otra vez. Esta vez no es del guardián, sino de la serpiente. Primera fase completada. Frunció el ceño. Fase 1. Un mapa se desplegó ante sus ojos. De la galaxia, esta vez, no solo la Tierra. No solo el sistema solar. Una vasta red de estrellas, sistemas, imperios y todo a través de ese mapa, marcas rojas, puntos de invasión, batallas, mundos ocupados, silencioso, señales, transmisiones desvanecidas. Una después, otro, datos transmitidos, nombres de planetas de los que Lie nunca había oído hablar, angustia, señales de civilizaciones desaparecidas hace mucho tiempo, grabaciones de batallas perdidas en el tiempo. Sulcari no había venido solo por la Tierra. Formaban parte de algo mucho más grande. La guerra nunca había cesado. Simplemente había continuado. Pasó la Tierra. Hasta ahora. Y la Tierra había respondido. De vuelta en el Comando de Defensa Terrestre. En el centro, el general Marcus Trent estaba de pie. Antes de que una enorme pantalla mural llenara. Con imágenes orbitales, informes de víctimas. Y telemetría satelital. A su alrededor, líderes de docenas de las naciones inundaron el flujo digital. Algunas, llorando, otros en silencio, muchos visiblemente. Agitado. ¿Se acabó? Preguntó el primer ministro de Australia. Preguntó. No, dijo Trent. Con gesto sombrío, dijo, todavía no. Pero la flota está desaparecido. Esa flota. Sí, pero no la amenaza. Los centinelas, sean lo que sean, están detectando señales muy lejanas. Más allá de nuestro sistema. Hay otros, y han estado luchando mucho en esta guerra. Más tiempo del que tenemos. El presidente de la India se inclinó hacia adelante. Estás diciendo que hay un intergaláctico. La guerra y la Tierra se vieron arrastradas a ella. Trent no habló. Simplemente mencionó la última ecografía que Lie había transmitido. Desde la órbita. Mostraba sistemas en llamas. Sectores enteros marcados como fallecidos. Civilizaciones. Soles muertos, lunas rotas. Colonias perdidas. No, dijo, yo digo. La Tierra siempre formó parte de ello. Nosotros solo. Lo olvidó. Lie flotaba dentro del guardián. De nuevo. Esta vez en su archivo de memoria. Una biblioteca de pensamientos. Miles de millones de fragmentos, voces, imágenes, código. Y en el centro de todo era una proyección. Mujer, alta, fuerte, ojos plateados, negra, cabello trenzado con hebras de circuitos. Su voz resonó como un trueno y miel. Si estás viendo esto, dijo, entonces. La guerra ha regresado y la Tierra ha despertó. Lie observó, conteniendo la respiración. Mi nombre es Lara Vaz, y yo fui el último comandante de los centinelas de la Tierra. Lie parpadeó. Vaz, su antepasado. La proyección continuó. Construimos el centinelas para proteger a la humanidad, no solo de las estrellas, pero de nosotros mismos. Cuando llegó la última ola, tomamos una decisión. Para enterrar nuestras defensas, para ocultar nuestras historia, para darle tiempo a la Tierra para sanar, para olvidar las cicatrices de la guerra, ser humano. De nuevo, dio un paso al frente, su rostro suavizándose. Pero sabíamos que el silencio no duraría. Sabíamos que volverían. Y cuando ellos. Sí, confiábamos en que uno de nuestros recuerdos, despertaría él. Guardianes de nuevo. Ella sonrió levemente. Si estás escuchando esto, Lie, entonces tú. ¿Esa es? Lie miró incrédula. La elección. Ahora es tuyo, dijo Lisera. La Tierra lo hará. Te miro a ti, pero esta guerra no lo es. Terminado. La galaxia clama, y él. Los centinelas no pueden hacerlo solos. Apareció una imagen final. Un sistema oculto.
Coordenadas grabadas en el espacio-tiempo. 1. Lugar llamado Ilium Reach. Allí encontrarás la última forja. La clave para reconstruir lo que perdimos. Futuro de todo lo que queda. La proyección se desvaneció y Lie se quedó sola. De nuevo. Dentro de la cámara de la serpiente, ella sintió. La decisión le oprimía el pecho. Quédate o vete. Ella flotaba sobre la tierra, observando el planeta girar en azul y paz verde. La gente lo aplaudiría. Ciudades. Se reconstruiría. Se erigirían estatuas. Pero esto ya no se trataba solo de la Tierra. La humanidad no solo había sobrevivido, sino que había. Regresó. Y la galaxia no sabía qué era. Próximo. Guardián, susurró. ¿Tenemos capacidad para viajes espaciales profundos? La respuesta fue inmediata. Confirmado. Motor de plegado calibrado. Listo para saltar. Coordenadas recibidas. Terreno montañoso y de difícil acceso. Dijo. Rumbo fijo. Pero antes de que ella podría moverse, algo la atrapó. Atención. Una segunda señal. Pequeña. Débil. Proveniente de debajo de la tierra. Superficie. Otra bóveda. Su mente bloqueada. Al instante. El guardián respondió, sumergiéndose de nuevo en la tierra. Atmósfera en un descenso controlado. La serpiente permaneció en órbita, enroscada, protegiendo alrededor de la luna como una mascota fiel esperando el regreso de su amo. En algún lugar bajo el desierto del Sáhara, Lie volvió a pisar suelo firme. Había llegado volando a bordo de una nave de desembarco, guiados por el propio faro del guardián, escoltados por un pequeño equipo de ingenieros y soldados enviados por el general Trent. Todos seguíamos en estado de shock, pero la siguieron sin cuestionarla. La bóveda estaba enterrada bajo capas de arenas movedizas y ruinas antiguas. En el momento en que Lie se acercó, el suelo se desprendió como algo vivo. Reconoció su presencia. Dentro había un túnel oscuro, largo silencio. Caminaron durante 10 minutos antes. Al llegar a la cámara, y allí, esperando, en silencio, había otro centinela. Más pequeño, con forma humana, sin motor, un núcleo humanoide. Reeves lo abordó con cautela. ¿Es esto? ¿Otra arma? No, dijo Lie, con los ojos entrecerrados. Estrechamiento. Es un traje de piloto, un neural. Equipo de amplificación para otra persona. Se volvió lentamente hacia el resto de equipo. La implicación se asentó como polvo. De guardián no estaba pensado para un solo piloto. Se suponía que debía ser dirigida por una sola persona y tripulada por muchos. Esto fue solo el comienzo. 3 días después, la Tierra se reunió. En un transmisión vista por más de 6.000 millones de personas. Leavos se encontraba al pie de la gente. Cráter ártico, el guardián imponente. Detrás de ella, con las alas plegadas, el rostro como una dios silencioso. A su derecha estaba el general Trent. A su izquierda, jóvenes ingenieros, soldados, científicos, aquellos que habían ayudó a descubrir la verdad. Su gente habló con franqueza. Nunca estuvimos solas, comenzó. No en las estrellas, ni en el pasado, ni ahora, ni en el futuro. Ella explicó la primera civilización. Los centinelas, la guerra que la Tierra había olvidado. Y ella les contó lo que sucedió. A continuación. La galaxia sigue ardiendo. Dijo. Hay otros por ahí como nosotros, dispersos, sobreviviendo, oprimidos. Y ahora volverán a oír nuestra voz. Porque la Tierra no esperará en silencio. La Tierra se levantará. El mundo estalló en vítores. Y eso, de noche, mientras los centinelas permanecían en órbita. Sus cuerpos resplandecían con la luz de las estrellas. La Tierra observó cómo se transmitía un mensaje. Hacia el vacío. Somos la humanidad. Recordamos quiénes somos. Y ya llegamos.
Lie se sentó de nuevo en la cabina. Las estrellas se abrieron ante ella y la Tierra en. Los últimos regresaron a la guerra. Las estrellas sabían. Siempre pareció tranquilo para la Tierra. Ahora leavos. Sabían la verdad. No guardaron silencio. Gritaban. 3 semanas después de. Destrucción de la flota Sulcari, Tierra. Se encontraba al borde de una nueva era. La reconstrucción comenzó en las ciudades. Marcadas por la guerra. Costas remodeladas. Por la basura orbital, los cielos aún se estremecen con cenizas de barcos hundidos. Pero por primera vez, en ese momento de la historia de la humanidad, la gente miraba hacia arriba. Al cielo nocturno, no con miedo, sino en expectativa. Porque The Guardian seguía presente. El planeta, porque el centinela serpiente, aún enroscado protectoramente alrededor de él. Luna, y porque la humanidad, mucho tiempo. Latente, ahora estaba despierto. En el centro de este despertar se encontraba Lie, dentro del primer orbitador de la Tierra. Muelle militar, el Ellen Ascensión. Se puso en marcha la iniciativa, un experimento. Grupo de trabajo sobre el espacio profundo formado bajo Comando de Defensa Terrestre Unida. Su misión de seguir a los guardianes. Coordenadas en el sistema desconocido de Ellen Rich, donde el último centinela. Se decía que Forge dormía. No era solo eso. Ya no se trataba de armas. Se trataba de respuestas. ¿Por qué habían sido los centinelas? ¿Escondido? ¿Qué había pasado con el primero? ¿Civilización? ¿Y por qué los Sulcari tenían? ¿Ha regresado ahora? Lie no tenía ninguna intención de dejando que la galaxia guarde esos secretos. Ya no. El EDS Valiant, de la Tierra. Primera nave con capacidad de salto de largo alcance. Volaban en formación cerca del Guardián. Su casco relucía con nuevas aleaciones. Ingeniería inversa a partir del Sentinel. Arquitectura interna. Parte barco, parte tecnología viva. Era lo más. La avanzada embarcación que la humanidad jamás había tenido era una nave muy avanzada. Creado. A bordo había 90 tripulantes. Científicos, ingenieros y soldados de todos los continentes. Lie no era su capitana. Ella no. Tenía que serlo. Ella volaba a su lado. Dentro del Guardián. Los dos se marcharon. Órbita terrestre bajo plena órbita planetaria. Transmisión. Miles de millones de personas vieron como el cielo se partió en una ola de luz brillante. El motor plegable zumbaba dentro del Guardián. Núcleo, vibrando con el espacio-tiempo. Distorsión. Las últimas palabras que Lie pronunció antes de el salto pasó a la historia. Somos los hijos de la Tierra, nosotros. Recuerda, y volveremos a casa. Y. Luego se desvanecieron entre las estrellas. Ellen. Alcanzar. El nombre no figuraba en ningún mapa estelar de la Tierra. Porque no debía ser así. Las coordenadas que proporcionó The Guardian no eran simplemente físicas. Eran temporales. Encerrado en un segmento fijo del espacio. Plegado sobre sí mismo como un bolsillo sellado. De la realidad. Cuando Lea salió del redil. Pasillo. Lo que vio la dejó sin aliento. Un sistema hecho añicos. La estrella central, antaño brillante, ahora. Quemó una naranja enfermiza, inestable y parpadeando como un fuego agonizante. Planetas suspendidos en órbita congelada, destrozados por armas gravitacionales. Trozos de mundos a la deriva en el espacio, algunos portando restos de edificios, otros de cuerpos. Y en el centro de los escombros flotaba la forja, enorme, majestuosa. Roto, tenía forma de aguja, que sobresale de un enorme disco circular, rodeado de lo que debió haber sido alguna vez. Anillos orbitales, ahora agrietados y a la deriva. La estructura estaba inactiva, sus luces. Extinto hace mucho tiempo. Lie abrió un canal. A los valientes. Escaneos. El capitán Dwin Kim, un hombre de vista aguda. El estratega coreano respondió.
Firmas energéticas mínimas, algo residual. Sistemas de soporte vital, sin defensa activa. La red eléctrica lleva mucho tiempo muerta. Vamos a... Despiértalo, dijo Lie. De guardián. Acopló primero, insertando masivo. Espículas estabilizadoras en el exterior. Plataforma de la forja. Lie descendió en un transbordador junto a Reeves y un equipo selecto de 6 ingenieros, lingüistas y un soldado de los Fuerzas de Defensa. Teniente Haden Eric. Silencioso, observador y preciso. La entrada de la forja la reconoció, no por su voz o su ADN o su presencia, pero debido a su memoria. Las paredes de la forja eran similares a El Guardián. Aleación negra lisa con revestimiento. Con vetas doradas. Mientras caminaba, imágenes destellaban en la pantalla. Muros. Fragmentos de su antepasada. Lisera. Bass, al mando de flotas, discutiendo con miembros del consejo, tocando al guardián. Por primera vez. Un sistema de memoria activado por movimiento. 1. Diseñado para poner a prueba su valía. ¿Sientes eso?, dijo Arach en voz baja, con la mano en el hombro. En su rifle de pulsos. Como si algo estuviera. Nos están observando. Sí, dijo Lie. Centinelas. No solo protegen, sino que... Recuerda. El camino los condujo a un centro. Cámara, tan ancha como un estadio, abovedada con consolas flotantes suspendidas en el aire. En el centro flotaba una cápsula de estasis. Lie se acercó con cautela. Dentro había un cuerpo humano. Se quedó paralizada. Una mujer, ojos cerrado, cabello trenzado con alambres, piel pálida pero intacta por el paso del tiempo. Parecía como Lie. Reeves dio un paso al frente. Eso no es posible. Ella ha estado en criogenización. Durante milenios. Ella no está en criogenización. Lie dijo con voz tensa. Está en estado de estasis. Contención de la memoria, una bóveda neuronal. Retroceso. Un panel de control parpadeó. La fragua estaba lista. Lie se inclinó hacia adelante. Y colocó la palma de su mano sobre la consola. Y la forja habló. Enlace Sentinel confirmado. Autoridad. Reproducción de la rara iniciada. La mujer en la cápsula le abrió los ojos y la habitación se enfrió. No era su cuerpo. Era proyección. Una huella viva codificada. En los sistemas de la forja. Hola de nuevo, dijo la voz, haciendo eco. A través de la cámara. Todos retrocedieron excepto Lie. No soy Lisara, dijo Lie. Soy Lie, su descendiente. La proyección sonrió levemente. Lo sé. Lleva su impronta. Eso es suficiente. ¿Qué ha pasado aquí?, preguntó. ¿Por qué? ¿La forja fue destruida? La sonrisa se desvaneció. Y entonces llegó la verdad. En brillantes ondas de luz. La proyección desplegó un recuerdo de traición. La primera civilización de la Tierra no lo había hecho. Simplemente se derrumbó. Se había roto. Desde dentro. Como la guerra contra Sulcari estalló en furia, una facción de humanos, la ascendencia Elian decidió que la Tierra deberían abandonar su identidad. Creía que la paz con el enemigo era posible. Más aún, creían. Unirse a los Sulcari era el único camino para supervivencia. Y así se los dieron. Coordenadas, secretos, códigos centinela. Y en los últimos días, como la última forja. Preparados para la evacuación, el ascenso. Traicionó a la humanidad, desactivándose. Defensas planetarias, centinela corruptor. Protocolos y bloqueo de la memoria. Archivos. Todo lo que la Tierra sabía era borrado. La Tierra no olvidó su pasado. Lie dijo con amargura, fue hecho para olvidar. La proyección asintió. Ahora llevas la carga del recuerdo, pero no sola. Otra consola parpadeó al encenderse. Una nueva. Mensaje.
Coordenadas. Esta vez, no para una forja, sino para una búnker. Un ascendente aún vive. De vuelta a bordo. El Valiant. Lie caminaba de un lado a otro en su habitación. Cámara. La revelación se quedó en su pecho. Como un peso. Había habido un traidor. Facción. Un grupo de humanos que eligieron la supervivencia por encima de la lealtad. No solo eso. Si la Tierra perdiera la guerra, la venderían. Y. Ahora uno de ellos seguía vivo en estasis en un sistema oculto justo más allá. El borde de la galaxia. Y podría. Todavía recuerdo lo que quería Sulcari. O peor aún, lo que aún estaban esperando. Se volvió hacia Reeves y el capitán Kim. Todavía no vuelvo a la Tierra. Kim. Alzó una ceja. Órdenes del general. Trent debía regresar para informar. Lo sé. ¿Cuáles son las órdenes? Espetó. Pero sí. Incluso existe la posibilidad de que podamos encontrar el ascendente, si queda un solo hilo para. Hay que seguirle el juego. Reeves. Asintió. Estoy con ella. Kim los estudió. Por un momento, luego suspiró. Prepararé el saltar. Horas más tarde, el guardián y el valiente. Volvió a saltar. Esta vez a un sistema que no existía en ninguna base de datos. Enterrado. Bajo cifrado en capas a través de miles de años, llegaron en oscuridad. Ninguna estrella, solo un planeta. Flotando en la oscuridad, iluminados solo por luz reflejada por nebulosas distantes. En su superficie, una instalación, una tumba. Lie bajó sola al interior del guardián. No quería soldados armados. Quería respuestas. Las instalaciones eran antiguas. Muerto, pero se abrió al contacto con ella. Dentro, encontró la cámara de estasis y el hombre que estaba dentro. Parecía normal. Ingenuo, dormido hasta que se encendieron las luces. Y abrió los ojos. Lie se quedó mirando fijamente a. No hubo confusión ni pánico. Único reconocimiento. Él sonrió. Eres ella. La garganta de Lie se tensó. Eres un ascendente. Él. Asintí lentamente. El último y ahora yo. Supongo que has venido a juzgarme. Ella. No respondió. Todavía no. Ella solo escuchaba. Y mientras la puerta se cerró tras ella, la última traidora de la humanidad comenzó a contar su versión de la historia. La habitación estaba demasiado silenciosa. Leavos se quedó inmóvil en medio de cámara antigua. La cápsula de estasis detrás. Ella seguía siseando por la retractación. Delante de ella estaba un hombre que debería no haber estado vivo, un remanente de la era olvidada de la Tierra, la última de el ascenso de Elón. Parecía humano. Perfecto, alto, delgado, de piel pálida. Tras siglos en criogenización. Sus ojos, sin embargo, eran algo distinto. Plata, y oscuro a la vez, parpadeando como un estrella moribunda. Ella no habló. Todavía no. Él sí. Mi nombre es Arim Bal, dijo. Y antes. Sí, yo formé parte de traición. Estuve allí el día de la Tierra. Se cayó. Ayudé a enterrarla. Lie la sintió. Tortura de estómago. Apretó los puños. ¿Por qué? Sarin ladeó la cabeza. Porque nosotros. Pensaba que era la única manera de sobrevivir. Eso no es sobrevivir. Eso es rendirse. ¿Lo es? Preguntó con calma. ¿O no? ¿Adaptación? Dio un paso al frente. Les diste nuestro ubicaciones. Les proporcionaste datos centinela. Tú ayudaste a matar a los tuyos. Sarin apretó la mandíbula. Pero no lo hizo. Parecen avergonzados. Tuviste la guerra. Yo vi la extinción. ¿Sabes cuántas flotas perdimos? ¿Antes de que se construyeran los centinelas? ¿Cómo? Muchos planetas se quemaron debido a la galaxia. ¿Nos traicionaste? Pareces un cobarde. No, dijo. Sueno como alguien que vio lo que se avecinaba. Se apartó.
desde la cápsula y señaló hacia un consola empotrada en el suelo. Se iluminaba. En su presencia apareció un mapa galáctico, más detallado, más que cualquier cosa que la Tierra hubiera visto. Sistemas. Parpadeaba en rojo, naranja y azul pálido. Algunos estaban tachados. Mundos muertos. Sarin tocó un nodo rojo parpadeante cerca. El centro. Por eso hicimos lo que hicimos. Lo hicieron. No por los Julari. Por lo que ellos. Estaban huyendo de ellos. El corazón de Lie dio un vuelco. ¿Qué? No nos estaban atacando a nosotros. Conquistar. Intentaban frenarnos. Abajo. Intentaban ganar tiempo. ¿Para qué? Sarin la miró con los ojos, llena de algo que no esperaba. Miedo. Para sellar la grieta. Se detuvo. Otra proyección. Esta vez no era un planeta. Era un vacío negro, como una herida abierta. Espacio, que se extiende ampliamente a lo largo de un sector. Que habían sido borrados de los mapas estelares. La grieta apareció al final de Primera Guerra, explicó Sarin. Algo. Lo lograron. Algo que incluso los Sulcari lograron. Temíamos la herida del más allá. Luz. La imagen pulsaba. Mapas de radiación. Datos de colapso gravitacional. Completos. Los sistemas se desintegraron como papel de seda. En llamas. Nadie sabe qué es. No tiene masa. No tiene forma. No mata. Consume. Significado, historia, memoria, incluso el tiempo. Los planetas dejan de existir. No físicamente. Históricamente, como si nunca hubieran nacido. Lie se quedó mirando, con la boca seca. ¿Crees que los Sulcari vinieron por la Tierra? Porque lo querían, dijo Sarin. No. Querían a los centinelas. Pensaban. Si pudieran controlarlos, podrían. Deténlo. Escóndete de él o retrasalo. Ella dio un paso atrás. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Alguien? Porque la Tierra no estaba preparada. Ya viste lo que. Éramos poderosos, orgullosos. Pensábamos que eran dioses. Y entonces sucedió algo que no le importaba lo que construyéramos. Se volvió hacia ella. Ayudé a esconder a los centinelas. Sí. Pero también ayudé a ocultar la tierra de los. Una grieta. Por eso tu civilización se reinició. Por eso lo olvidaste. Era la única manera de perdernos de vista. Lie negó con la cabeza. Y ahora tenemos. Lo despertó. Saurin asintió lentamente. Y la grieta tiene. He vuelto a ver la luz. En el exterior, en órbita, comenzaron a sonar las alarmas. Dentro del Valiant. En el Guardián en cada sonda de escaneo dentro de 100 años ligeros. El dispositivo de Lie vibró. La voz de Reeves denotaba pánico. Lie, tienes que volver ahora. Ay, algo se avecina. No una flota, no. Barcos, nada más. Es solo eso. Vacío. Ella se volvió hacia Sarin. Sus miradas se encontraron. Ya está aquí. El regreso a la órbita fue caos. El guardián fijó su mirada en Lie. Dropshipping y la jaló adentro con su campo energético, restableciendo él. Conexión neuronal en segundos. Se desplomó. En la cuna, su mente abrumada. Con imágenes que no entendía. Estrellas. Desvaneciéndose, gente gritando sin sonido. El tiempo se invierte en zonas del espacio. La grieta había llegado, no como una ola. No, como un ejército, pero como una corrupción de realidad. Dentro del Valiant, científicos trataron de comprender lo que los instrumentos estaban detectando. Fallaron. Todas las ecuaciones se rompieron. Todas las mediciones. Se invirtió. Los satélites dejaron de transmitir. No porque fueran destruidos, sino porque nunca se lanzaron. El espacio era. Los estaban olvidando, y eso se estaba extendiendo. Lie se sentó erguida en la cabina. El guardián palpitó, advirtiéndole. Recuerdos de esto. Recuerdos vagos, confusos. Y fragmentado,
como cicatrices en el metal. No sabía cómo combatirlo. Y sin embargo, había sido construido para esto. Se volvió hacia la forja. Coordenadas, hacia la última activación. Clave. Hay otro protocolo, dijo. Susurró. Una última resistencia, dijo el guardián. Respondió. Protocolo celestial iniciado. De vuelta en la forja, la energía fluyó a través de las ruinas circulares como protocolo. Activado. Los viejos sistemas volvieron a gritar a vida. Los obeliscos se desplegaban desde debajo de la estructura. Fragmentos masivos de la forja fue elevada a la órbita, acoplándose a colocarlo frente al camino de la grieta. Y. En el centro de la formación, el guardián permaneció en pie, pero no solo. La serpiente. Sentinel llegó segundos después, enroscándose alrededor de uno de los pilares, sus ojos. Un rojo brillante. Y luego, desde lejos, rincones de la galaxia, respondieron otros. Los últimos centinelas, uno con forma de ave de luz, como una ciudad andante. Una como una tormenta. Todos respondiendo a la señal de Lie, todos con pilotos que habían. Aguardaba en estado de estasis en lo profundo de antiguas ruinas, con la esperanza de que alguien reavivara el fuego. Dentro de la red neuronal, Lie estaba con ellos, otros 5 unidos por el pensamiento. Algunos humanos, otros no del todo. No lo hicieron. Hablar en ese idioma. Se acordaron. Juntos. Una sola verdad que surge entre. La grieta no podía ser destruida. Pero podría contenerse. Si alguien. Lie estaba dispuesta a quedarse. Lo entendieron incluso antes de terminar. Formando el pensamiento. Sería ella. El guardián confirmó la contención. Requería una conciencia central. Una. Dispuesto a permanecer dentro del bucle. Escudo temporal para sostenerlo. Un. Piloto permanente. Un sacrificio. La voz de Reeves resonó en su mente. Tú. No tienes que hacer esto. Ella no. Respondió. Miró la tierra por última vez. Tiempo. Hermosa, rota, viva, en él. Valiant, llevando el futuro, en él. Galaxia, herida, esperando. Y ella hizo su elección. Los centinelas se acoplaron en su posición, formando un anillo alrededor del borde en expansión de la grieta. El tiempo se distorsionó. El espacio gritó. Lie se encontraba en el centro, sus pensamientos, fusionándose con el guardián hasta que ella no podía distinguir dónde terminaba. Y eso comenzó. El campo de contención se incendió. Del anillo emanaba una luz. No luz. Algo más profundo, más real. La memoria. Se aclara la garganta. Propósito, desafío humano codificado en él. Huesos del espacio mismo. La grieta golpeó la barrera, y por un momento la galaxia contuvo la respiración. Luego se detuvo. No. Desapareció, no murió, sino que quedó sellado como un historia guardada bajo llave. De vuelta en la tierra. Los cielos se despejaron. Las estrellas volvieron a brillar. Los centinelas se desvanecieron de los sensores. Sus firmas absorbidas por la contención. Campo. La señal del guardián se silenció. Y Lie se había ido. Pero su nombre número 10 años después. La tierra se yergue más alta que nunca. El Valiant se convirtió en el buque insignia de una nueva era. Alianza, nacida no solo de la tierra, sino de supervivientes dispersos por toda la galaxia. La forja fue reconstruida. No como un arma, sino como una promesa. Y en el centro de cada ciudad, en cada planeta, renacido de las cenizas, se yergue. Estatua, una mujer. Una mano extendida hacia arriba. Hacia las estrellas, una descansando sobre la empuñadura de una espada hecha de memoria. Lie. Vas, piloto del guardián, protector de la tierra, la chica que despertó la. El antiguo centinela creó la galaxia. Recordar. Para siempre. Honor.